Hola de nuevo, ya estamos aquí en el vídeo 2 y vamos a continuar. En el vídeo 1 nos hemos quedado en la vuelta 10, así que ahora iríamos a la vuelta 11. Empezamos con un punto en verde y cerramos con amarillo. El verde aquí, ahora hacemos un puntito en amarillo, retomamos el verde, hacemos un punto en verde, cerramos con blanco y hacemos un punto en blanco. Aquí. Y ahora nos vamos al verde. Un punto en cada color, ¿sí? Voy a marcar, que no lo he marcado, aquí. Este primer puntito verde que tenemos aquí es el inicio de la vuelta. Ahora, en verde vamos a hacer 8 puntos. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. 7, 8. Y ahora vamos a hacer 4 en amarillo, con lo cual este último lo cerramos en amarillo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Este último punto lo vamos a cerrar en verde para repetir los 8 puntos que hemos hecho a este lado. Estos 8 puntos que tenemos aquí los vamos a repetir aquí. El que hace 8 lo cerramos en blanco. A ver, aquí. Cerramos aquí en blanco este punto, que la vuelta anterior también era blanco. Cerramos en verde. Estamos empezando a repetir la secuencia. Aquí uno verde, uno amarillo. Estamos repitiendo, repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Uno verde, uno blanco, y así vamos a ir haciendo toda la vuelta, repitiendo la misma secuencia. Aquí uno blanco, y retomaríamos de nuevo el verde para hacer 8 puntos en verde, 4 en amarillo, 8 en verde, y eso es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Acabamos la vuelta con 3 puntos en verde. Vamos con vuelta 12, que empezamos con un punto en verde. Aquí. Ay, perdón. Cerramos con amarillo. Aquí. Cerramos con amarillo este puntito y lo marcamos. Hacemos un punto en amarillo. Cambiamos de nuevo al verde.
cerramos con blanco. Hacemos un punto en verde. Aquí hay muchos cambios en esta vuelta. Un puntito en verde. Y este cerramos con negro. Perdón, sí, cerramos con el negro y hacemos 2 puntos, 1 y 2. Este segundo lo cerramos con verde y hacemos 4 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Cerramos con amarillo. Vamos a coger la hebra lo más cerca del ovillo posible para que los hilos no se nos enreden demasiado. Aquí. Hacemos 2 en amarillo. El primero sobre uno verde de la vuelta anterior. El segundo sobre amarillo de la vuelta anterior. Tenemos 2 puntitos en amarillo. Hacemos 2 puntitos en verde. Aquí hacemos 2 puntos en verde. 1, 2. Cerramos con amarillo y hacemos otros 2 puntos. 1, 2. Cerramos con verde. Y hacemos estos 4 puntos que tenemos a este lado. 1, 2, 3, 4. Cerramos con negro para hacer 2 puntos. Uno y 2. Cerramos en verde. Hacemos un punto verde, uno blanco, uno verde, uno amarillo. Hay muchos cambios. Aquí uno verde. Cerramos con blanco. Hacemos un punto en blanco. Cerramos, voy a cogerlo mejor porque no lo he cogido bien, así. Cerramos con verde. Hacemos un punto en verde, es un poquito lento cuando tenemos que hacer tanto cambio. Yo voy despacito para que no nos perdamos. A ver, aquí un puntito en verde. Cambiamos al amarillo. Hacemos un punto en amarillo. Y volvemos a repetir. Aquí. Volvemos a coger el verde para repetir lo mismo que hemos hecho. Es decir, esta es nuestra secuencia. Un punto amarillo, uno verde, uno blanco, uno verde. 2 en negro, 4 verde, 2 amarillos, 2 verdes, 2 amarillos, 4 en verde, 2 negros, igual que aquí,
un verde, un blanco, un verde, un amarillo, porque aquí a partir de este amarillo, digamos que esta es la línea del centro, ¿sí? Entonces es esto lo que nosotros repetimos desde el amarillo hasta el verde. Cuando llegamos al centro empezamos a repetir de nuevo un verde, un blanco, 4 verdes y así vamos repitiendo esta misma secuencia. Llegamos a vuelta 15. Le he dado la vuelta al trípode porque necesito ya ir descansando el tejido aquí y espero que también se pueda ver mejor. Bien, he empezado con el punto verde, con el que venimos comenzando cada vuelta, cerrado en amarillo. Ahora hago un punto en amarillo que cierro en verde. Espero que así puedan verlo un poquito mejor, aunque para mí es un, bueno, lo que quiero es que lo vean bien. ¿eh? Aquí cambiamos a blanco. Dejemos un punto en blanco. Nos pasamos de nuevo al verde. Aquí tenemos un punto en verde. Pero en verdad voy a mirar el patrón. Son 5 en verde. Tenemos uno sobre el negro de la vuelta anterior. Ahora lo hacemos en verde. Llevamos con este 3, 4, 5. Tenemos 5 en verde y ahora nos vamos al amarillo. O sea que este último lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. El primero sobre el verde de la vuelta anterior. El segundo sobre este amarillo de la vuelta anterior. Hacemos 2 puntos en verde. Tiene muchos cambios, pero es que al final el resultado es muy bonito. Y cuando hacemos muchos cambios de color, es verdad que toma un poquito más de tiempo. Aquí 1, 2, cambiamos a blanco. Y hacemos 2 puntos. Aquí 1, 1, 2. Lo cerramos en verde. Hacemos 2 puntos en verde. Aquí nuestro rombo se abre, se va abriendo. Con cada vuelta que vamos haciendo, se va abriendo. Aquí 1 y sobre el amarillo, la vuelta anterior, segundo punto. Cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. Es fácil seguir el dibujo porque al ser simétrico ya sabemos que vamos haciendo lo mismo a un lado que al otro. Aquí tenemos estos dos amarillos que son estos dos y ahora corresponden los 5 que hemos hecho en verde. Con lo cual este cerramos en verde y hacemos 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, el cuarto sobre el negro de la vuelta anterior y 5. Cerramos en blanco. Hacemos un punto blanco sobre el blanco. Cambiamos a verde. Hacemos un punto en verde sobre verde.
cerramos en amarillo y aquí estamos comenzando de nuevo el motivo, la secuencia. Aquí de nuevo comenzaríamos haciendo lo mismo que hemos hecho en esta vuelta. El amarillo, 1 verde, 1 blanco, 5 verdes, 2 amarillos, 2 verdes, 2 blancos, 2 verdes, 2 amarillos, 5 verdes, 1 blanco, 1 verde, y comenzamos de nuevo, y esto lo repetimos en los 4 motivos que componen el bolso. Acabamos la vuelta 14 con los 3 puntos en verde como siempre y comenzamos con la vuelta 15. Retiramos el marcador, hacemos un punto en verde que cerramos en amarillo. Y aquí hacemos un punto en amarillo, nos regresamos al verde. A ver, aquí. Aquí tengo yo poco espacio y no puedo tener los ovillos muy separados mientras grabo. Pero yo les sugiero que para que no se les enreden los hilos, intenten mantener los ovillos un poquito separados y la hebra que no sea muy larga. Así cuando hacemos el cambio, se vienen desde el ovillo hasta el tejido y de esta forma no se enredarían tanto. Yo es que tengo aquí poquito sitio. Hacemos un amarillo y ahora a continuación vamos a hacer 6 en color verde. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí, 5 y 6. Cambiamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. Si ven como el rombo se va abriendo, porque ahora aquí donde antes era verde, ahora ya es amarillo. Hacemos 1, hacemos 2, que no lo veo aquí. Ahora cambiamos al verde, hacemos 2 puntos. Hacemos 1, 2. Este segundo lo cambiamos al blanco. Y antes teníamos 2, ahora van a ser 4. 4 puntos en blanco. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, 4. Este último lo cerramos en verde. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1 sobre el amarillo de la vuelta anterior, el segundo sobre el verde de la vuelta anterior. Cerramos en verde y repetimos los 6 puntos que tenemos aquí. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 sobre el blanco de la vuelta anterior, 6 sobre el verde de la vuelta anterior, cerramos en amarillo y comenzamos de nuevo. Aquí. Comenzamos de nuevo a repetir lo que ya hemos hecho anteriormente. Un amarillo, 6 en verde. 2 amarillos, 2 verdes, 4 blancos, 2 verdes, 2 amarillos, 6 verdes. Y repetiríamos de nuevo hasta 4 veces
que son nuestros motivos. Aquí. Así es como se va viendo. Vamos con vuelta 16, la anterior. La cerré con los 3 puntitos en verde. Comencé la vuelta 16 con un punto en verde, puse el marcador y ahora vamos con un punto en amarillo, con lo cual este puntito lo tengo que cerrar en amarillo. Aquí, vamos a ver, aquí tengo la hebrita. Hacemos un puntito en amarillo, que lo tenemos aquí. Retomo el verde, que está por aquí. A ver, que estoy un poco así. Venga. Y ahora vamos haciendo en este color verde. Vamos a hacer 6 puntos. Es que tengo que ir mirando el patrón porque si no me pierdo. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí dice 6, pero creo que son 5. 5 puntos, no son 6, ¿vale? Lo conté mal, voy a corregirlo aquí. 5 puntos y 2 en amarillo, porque lo que vamos haciendo es abrir nuestro rombito. Disculpen, no quiero confundirles. Pero yo también estoy siguiendo el patrón, entonces en algún momento también cuento mal. 1 y 2 en amarillo. Ahora, 2 en verde. 1, 2. Me paso al blanco. Vamos a cogerlo desde el ovillo para que no se enreden mucho los hilos. Aquí, así. Y hacemos 2 puntitos. 1, 2. Ahora, atención, vamos a introducir el negro. Entonces, vamos a coger la hebrita en negro para hacer 2 puntos. Aquí. Justo en el centro. Hago 1, hago 2 y me regreso al blanco para hacer los 2 puntos que tenemos en blanco. Aquí hacemos 2 puntos en blanco. Que el segundo lo cerramos en verde. Es que una vez entendemos cómo va el dibujo, nos queda un poquito más fácil. Entonces aquí hacemos los 2 de color verde. ¿Qué tenemos antes? 2 en amarillo. Pues hacemos 2 puntitos en amarillo. Hacemos 1, 2. ¿Qué tenemos antes del amarillo? 5 puntos en verde. Entonces retomamos el verde y hacemos nuestros 5 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4. El quinto lo cerramos en amarillo porque hemos llegado a esta línea central. Y ahora volveríamos a repetir el verde a este lado como hemos hecho a este y como hemos hecho al principio. Entonces repetiríamos
5 verdes, 2 amarillos, 2 verdes, 2 blancos, 2 negros, 2 blancos, 2 verdes, 2 amarillos, 5 verdes. Y eso lo vamos repitiendo a todo alrededor. Hago la vuelta y seguimos. Acabé la vuelta con los 3 puntos en verde. Y ahora vamos con la siguiente vuelta. La siguiente será la vuelta 17. Aquí hacemos un primer punto en verde. Marcamos. Y continuamos en verde. O sea, lo que es la línea esta amarilla que hemos venido haciendo ya desaparece. Y seguimos en color verde. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. El sexto lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos en amarillo. Aquí. Hacemos 1, 2. Pasamos de nuevo al verde. Hacemos 2. 1 sobre el amarillo de la vuelta anterior. El segundo sobre el verde de la vuelta anterior. Nos pasamos al blanco. Hacemos 2 puntos. 1, 2. El segundo lo cerramos en negro. Y ahora vamos a hacer 4 puntos en negro. Donde antes teníamos 2, ahora vamos a tener 4. Aquí hacemos 1, 1, 2 sobre los 2 puntos en negro que tenemos la vuelta anterior. A ver si es que lo veo aquí. Es que el negro es verdad que en cámara no se aprecia mucho, pero sin cámara tampoco. Ay, Dios mío. El negro es un poquito delicado de trabajar, sobre todo cuando ya se tiene la vista un poquillo cansada. Nos regresamos al blanco. Aquí, 1, 2. Nos vamos al verde. Hacemos 2. 2 en verde. Pasamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Nos regresamos al verde. Y vamos haciendo en verde. Si no me equivoco, son 9 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Este amarillo ya desaparece. Son 5. Y volveríamos a empezar. 6, 7, 8, 9. Y estamos ya en el segundo motivo de nuestro patrón o esquema. Lo que son estas líneas amarillas que hemos venido haciendo, pues estas ya se desaparecen. Entonces empezaríamos aquí con 6 puntos en verde, 2 amarillos, 2 verdes, 2 blancos, 4 en negro, 2 en blanco, 2 verdes, 2 amarillos, repitiendo esta parte de aquí. Y luego a continuación haríamos
todo seguido en verde hasta llegar a un punto antes para seguir abriendo nuestro rombo en color amarillo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Yo la hago y volvemos. Comenzamos la vuelta 18. Quitamos el marcador. Hacemos el primer punto y lo marcamos. Y a continuación vamos a seguir haciendo puntos en verde. Hacemos 2, 3, 4 y 5 en total, contando el primero que tenemos en el marcador. Aquí pasamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. Hacemos 1 y 2. Nos cambiamos al verde. Dejamos el amarillito aquí delante, así, y hacemos 2 puntos en verde. Aquí el primero sobre el amarillo de la vuelta anterior, el siguiente que lo cerramos con blanco. Tenemos aquí el blanco. Hacemos 2 puntos. Hacemos 1 y 2. Cerramos en negro. Seguimos abriendo nuestro rombo. El primer negro va sobre el blanco de la vuelta anterior. El segundo sobre el negro de la vuelta anterior. Y atención, vamos a incorporar el gris. Y vamos a hacer 2 puntos en gris. Aquí en el centro hacemos 1, hacemos 2 y cerramos con negro. Repitiendo de nuevo los 2 puntos en negro. Digamos que estamos en el centro de nuestro rombo. Aquí hacemos un punto en negro sobre el negro de la vuelta anterior, un punto negro sobre el blanco de la vuelta anterior, cambiamos a blanco, hacemos 2 puntos, uno sobre el blanco de la vuelta anterior, el segundo sobre el verde de la vuelta anterior y cambiamos al verde. Hacemos 2 puntos. Hacemos uno sobre el verde y el segundo sobre el amarillo. Ups. Aquí. Cambiamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. Perdón. He enganchado aquí el verde de mala manera. Así. Listo. Hacemos uno sobre el amarillo de la vuelta anterior y el segundo sobre el verde de la vuelta anterior. Y nos vamos de nuevo al verde. Y vamos haciendo en color verde hasta llegar a nuestro siguiente motivo, que será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí volvemos a cambiar al amarillo porque ya comenzamos con el siguiente motivo. Y esto es lo que vamos a repetir 4 veces. Pues hemos hecho una, pues 3 veces más. De momento lo vamos a dejar aquí para continuar en el vídeo 3 para que no se nos haga demasiado largo. Así que no te lo pierdas, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo nuestros vídeos y
dale a me gusta, comenta, pregunta, todo eso le da vidilla al canal. Y la publicidad, por favor, aguanta la publicidad un poquito, que es lo que nos patrocina el canal para que siga siendo gratis para ti. Nos vemos en el 3. Hasta luego.